Caser Seguros patrocina Un País para Comérselo. La que hoy empieza mi viaje. Estos paisajes en los que las montañas mueren literalmente engullidas por el mar han inspirado muchas leyendas. Rasgos juguetones, sanas que atraparon para siempre con sus cánticos a incautos viajeros. Indianos que a su regreso de hacer las Américas dejaron un bello legado en forma de casas y palacios, reconvertidos hoy en acogedores hoteles. Detrás de estas historias están los asturianos, un pueblo paciente y que recoge lo mejor del Cantábrico, que desde tiempos de los romanos lleva encaramándose a las laderas de las montañas para elaborar vino. Aquí la tradición culinaria pasa de generación en generación y las aldeas siguen oliendo a humo de roble, castaño y haya, con el que se curan sus embutidos. Asturias, qué tranquilidad la de escoger cualquier camino. Si hay algo que vuelva loco a los asturianos es el llamado pulpo del Pedrero, es decir, el que vive camuflado en las rocas. Si se quiere cazar este animal, nada mejor que dejarse aconsejar por expertos como Santiago y Lito, dos hermanos acostumbrados a mirar al mar de una manera inusual. El pulpo es posiblemente de las criaturas de costa más listas que hay. Aparte del delfín, yo creo que es el cetrólogo más listo. El pulpo yo creo que es listísimo. Listo. Fíjate si es inteligente. Para engañar a una nécora, le pone el cebo y luego se la papa. Hombre, yo para ser de pueblo defiéndome bastante bien, ¿sabes? No, tú de pueblo y siempre. Yo soy de los que digo la gente sabe, pero... que nunca se sabe bastante. No. Sí, nunca. Estás continuamente aprendiendo. Siempre aprendes, siempre. Empecé a ir contigo y también aprendí. Y luego tiene que salir de ti porque tonto no eres. Y la gente con el tiempo se va enriqueciendo, ¿entiendes? Ahí está. Va adquiriendo unos dotes que antes no tenía o pensaba que no estaba preparado para ello. Me voy acercando a la orilla con Santiago y Lito. Y lo primero que me queda claro es que estos dos hermanos, sobre la mar, saben bastante. Mira, me llamo Manuel Ángel Vegas Rodríguez, soy natural de Luarca, o sea, me crié en Gijón por circunstancias de la vida y cuando me jubilaron, pues volví otra vez para Luarca, ya llevo en Luarca 27 años. Bueno, yo me llamo Santiago Vegas, hermano de Manolo, nací en Villaviciosa y vivo en Gijón, que la vida pues así me trató, bien. El pulpo de Pedrero consiste en llevar un apero como el que veis aquí. En la bolsina va carnada, que suelen ser o cangrejos o sardina. Y se van metiendo en todas las grietas que hay, que creas tú que son profundas hacia debajo de la piedra. Y vas buscando 10, 12, 15 segundos, vas contando tú mentalmente más o menos el tiempo. Pero eso no lo digas, que soy un profesional. Para matarlos se tiran continuamente contra la piedra varias veces fuerte y se mata. Come muchísimo marisco el pulpo. El pulpo no tiene mucha ciencia. Hay alguna pequeña ciencia, que no vamos a decir. La pesca del pulpo del Pedrero se pesca en toda esta zona. Vamos buscando los pozos, las grietas. La técnica es bien sencilla. Hay que ir metiendo el palo con la carnada y según la vas poniendo 10, 12 segundos y ya ves salir algún rabo de algún pulpo y entonces con el gancho siempre das por la parte de atrás de donde metes la carnada. ¿Y esto se hace cuando la marea está baja? Sí, siempre de baja mar. Ah, ¿en una grieta tan pequeña como esta? Sí, por ejemplo. Ahí dentro está un pulpo. Sí, como esa. Mira, ¿meto primero el cebo? Notas cómo te tiran.
Sí. y ver los gallinos del pulpo como sale así, se te engancha y te tira. El pulpo, busca el pulpo. Dale ahí. Vale, ya Pero, está. Santiago, Dale. ¿qué manita le estás dando al pulpo, por Dios? Vaya por Dios. Pero, pobre pulpo. El pulpo muévese. Y continuamente estás detrás de él. Hoy esta Exacto. piedra no está, mañana vas y en esa piedra No, hay no, un pulpo. Claro, claro, eso está claro. O vas dejando pulpos pequeños y aquí, ¿qué ocurre? Con un pulpo cuando ya es pequeño, lo pinches con el gancho y ese pulpo ya no lo coges más con el gancho ya. A ti si te pinchan por donde te pinchen, Coño. seguro que protestes. Pero Él tu también. diferencia eres un ser racional y el pulpo no creo yo que sea tanto como un ser humano. Cuidado, ¿eh? No lo sabemos. No tenemos puntos de vista parecidos pero no iguales. Somos gente dada a la folicia y somos gente dada a la juerga, al cachondeo. Siempre que... Pero cuando hay que estar donde hay que estar, pues Creo que sí. Tanto, en todos los sitios hay que ponerse serios, el traje de trabajo y nada más. Yo pienso que Y así, no hay otra. La costa asturiana está dibujada por el Camino de Santiago. Por eso la empanada, una receta habitual en esta zona, es la compañera de viaje de los peregrinos. Soy Luisa, me dedico a la hostelería, en concreto a la cocina. Soy capaz de recordar lo que comió un cliente hace 20 años y no soy capaz de recordar que en mi casa me falta un enchufe. El asturiano yo creo que es una persona que ama mucho a su tierra, la sidra, sus costumbres, que entona el Asturias patria querida por menos de nada. Luisa. Muchas gracias. Qué sitio más bonito, ¿Verdad? Qué lugar más especial. ¿Me vas a enseñar a hacer esa empanada Vamos a de hacer una pulpo? empanada de pulpo que te va a gustar. Va a ser una empanada sencilla que llevaría huevo, aceite, vino blanco, harina, levadura en polvo, pimentón y sal. Bien, ¿y cómo empezamos? No se debe cocer el pulpo fresco, se debe cocer congelado, Sí. porque en ese proceso de congelación y descongelación se nos rompen las fibras del pulpo y nos quedaría mucho más tierno. Lo escaldamos unas cuantas veces hasta que vemos que los tentáculos se van enroscando. Lo dejaríamos cociendo 25 minutos. Mientras tanto, hacer la masa de la empanada. La sal, vino blanco, y le vamos añadiendo la levadura en polvo en la harina. La dejamos ahí un poco y nos ponemos con el refrito. Un poquito de pimentón para darle un poco de color al relleno. ¿Cuántos minutos tenemos que esperar hasta que lo metamos en el horno? Sobre 25 minutos. El camino me lleva a abandonar de momento el azul y adentrarme en el verde intenso. Las montañas se alzan desafiantes en esta zona de la comarca de Os-Coseo, donde las leyendas de la mitología asturiana siguen resonando con fuerza entre los valles. Seguro que el Nuberu, aquel hombre anciano que invocaba tormentas y aguaceros, tendrá algo que ver con los mullidos pastos de los que se alimenta la ternera asturiana. Yo soy César, soy ganadero y crío pollos de corral y huevos de gallinas camperas. El campo es mi vida. Yo me defino como una persona que me gusta la naturaleza, que me gusta vivir en los espacios amplios, no me gustan las grandes urbes y no sé, yo creo que no encajaría en otros sitios. Lo mejor de mi trabajo es que podemos vivir con bastante tranquilidad, no ganamos muchísimo, pero lo suficiente como para ir viviendo. Esta
esta es la famosa vaca asturiana. Sí, esta es la que nos da la carne esa maravillosa que comemos después en los restaurantes. Sí. Es una vaca rústica, muy bien adaptada al medio para aprovechar todos los recursos que se dan en esta zona, y aparte eso nos ayuda a mantener el entorno limpio. ¿Por eso es tan buena la carne? Sí, Por lo que comen, me imagino. por lo también. que comen, que tienen hay buen pasto. diversidad de hierbas que pueden comer. Es una buena productora de carne, Sí. aunque no de mucha cantidad de leche, pero sí de muy buena calidad para que los terneros crezcan fuertes y sanos. Mira, si se va a dejar tocar y todo, pero bueno. ¿A qué sabe la carne de Hombre, tus es una vacas? carne muy tierna, roja, con un Sí. sabor un poco fuerte. ¿Te has dedicado siempre a todo esto? No, yo estuve fuera unos años, después volví aquí a la casa de los padres de mi mujer, que son estos, que son mis suegros. ¿Tus que están suegros? aquí. ¿Ah, sí? Hola. Preséntamelos, que Mira, estoy deseando este conocerlos. este es mi suegro, Ricardo, y esa es mi Cuidado. suegra, María. Seguro que usted sabe muchas leyendas. Dicían aquí que había cantos. Foi a buscar leña al Sí. monte. E saliulle unha chica rubia, moi guapa. E estábase peinando cun peine de oro. Ay. E díjolle ella, ¿quieres mejor el peine ou la peinadura? Desgraciado, que me encantaste para siempre. Anda. 8 o'clock in the morning, too hot to give, too hot to live. I can't stop dreaming, do you know what I mean? You make up your angry eyes, you stay hidden, but I see you smile. I wanna stay inside your Una de las historias que me cuenta la suegra de César es la relación mística que los asturianos tienen con el tejo, árbol bajo el cual antiguamente se celebraban diversos ritos. Precisamente es este árbol el que da cobijo a Miguel y Virginia, una pareja que ha hecho de los frutos del bosque la base de su gastronomía. Bueno, pues soy Virginia y me dedico a cultivar la tierra, arándanos, frambuesas, grosellas, moras y luego atender a todas las personas que vienen por este maravilloso restaurante. Básicamente a eso. Soy Miguel Ángel Robles y me dedico igual que ella, cultivar la tierra, a transformar los pequeños frutos en las conservas que elaboramos y atender el restaurante en la cocina. Asturias huele a vida, huele a campo, a naturaleza. Sabe a paraíso natural. Aquí los sonidos son todos también de la naturaleza, los pájaros, las ranas. Los La verdad es que es cencerros una de las delicia. vacas. Volveríamos a dejar la ciudad por esta maravilla de campo. Es la ciudad, tanta gente, tantas cosas. Llegas aquí, ves naturaleza, naturaleza y dices, bueno, es casi irremediable, ¿no? Queríamos trabajar la tierra, hicimos un estudio para ver qué es lo que podíamos trabajar aquí, qué podíamos cultivar. Sí. Y decidimos que frutos rojos. ¿Esto qué son? Mira, estos son las flores de los frutos rojos y esto ya son los arándanos Los que se están arándanos, sí. formando. Ya. Cultiváis arándanos, Frambuesa, frambuesa grosella, mora, fresa. y además cultiváis de una forma completamente ecológica. Sí, 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 eso lo teníamos claro desde el Sí. primer momento. Tenemos certificación ecológica. Bueno, este es uno más de la familia. ¿Qué? Hombre. Cuando no haces algo contra natura, sino Sí. que la naturaleza es una aliada tuya para cultivar, Sí. lo bueno que tienes es que ella misma se regula. Se defiende. Que viene una plaga y vienen las mariquitas y que se Exactamente, comen eso los nos pasó el insectos. primer año, vino Sí. un poco de pulgón y inmediatamente apareció la mariquita, Sí. se comió el pulgón y se acabó. Somos de aquí, ya llevamos 8 años viviendo y ya, bueno, vives como si fueras de aquí, sientes como si fueras de aquí. ¿Tú tienes hasta acento asturiano? Sí. Bueno, ¿qué me vas a hacer, Miguel? Bueno, pues vamos a preparar un solomillo de ternera asturiana con una salsa de arándanos. La salsa, los ingredientes son unos 300 gramos de arándano por 140 de azúcar ecológico de caña, un poquito de vinagre Módena, un poquito de Pedro Ximénez, zumo de limón y mantequilla. Vamos a dejar que caramelice un poco. ¿Con el azúcar? Con el azúcar. Supongo que conoce las propiedades de los arándanos, el mayor antioxidante natural, regula el colesterol, bueno, es uno de los 10 alimentos mágicos que, bueno, con el ajo, con el aceite de oliva, con un zumito de arándanos cada mañana, controla las infecciones de orina. Pues yo creo que ya le podemos dar porque me da la impresión que a ti te gusta un poco hecha como a mí, ¿no? Sí, a mí un poco hecha. Y bueno, ya es dejar que vaya cociendo y que reduzca un poquito la salsa.
Acompañamos con unas patitas panaderas que hacemos nosotros también. Qué ricas. Un poquito de cebolla caramelizada. Y lo acompañamos ya con la salsita. Y ahora creo que me falta es para... ¿Un cubierto? Virginia. ¿Os veis en el futuro con este proyecto? Sí, sí, la verdad es que estamos a gusto. Siempre haciendo cositas nuevas, ¿no? Porteana, muchas gracias. Porteana, Que sois dos duendes encantadores. La ría de Leo esconde tesoros en su interior. Gracias a la riqueza de sus aguas, es un lugar idóneo para el cultivo de la ostra. Con paciencia y siempre un ojo puesto en las mareas, Nuria, Eduardo y Manuel se dedican a criar y recolectar este preciado fruto de mar. Me llamo Nuria y bueno, ahora soy una mezcla de ostricultora y traductora. Cuando vengáis a Asturias no tenéis que perderos las ostras asturianas. Soy yo asturiano y medio marinero austero. Anime a la gente que viene a Asturias pues por el paisaje que tenemos, las comidas. Los asturianos podemos ser buena gente, bonachones, amables. Repetiría volver a dejar la ciudad por el mar o por un sitio así tranquilo como Castropol, porque el ritmo de vida es distinto y porque la luz y los colores que puede uno apreciar son mejores. Esta perla asturiana tiene la suerte de crecer en un entorno único, ya que la ría de Leo está situada en la reserva de la biosfera, Río Eoscos y Terras de Burón. ¿Qué hace un madrileño en Asturias criando ostras? Bueno, llevo ya casi 20 años, casualidades de la vida también. Me trabajaba en una oficina de estudios de medio ambiente. Porque eres biólogo. Sí, estudié biología y yo tenía un buen trabajo allí, con una oficina pequeñita, con un ambiente muy agradable. Entonces tuve una oportunidad de venirme a Luarca a hacer un trabajo en unos cursillos. Sí. ¿Y te gustó? Me gustó la zona, me gustó las ostras, me gustaron las ostras. ¿Y después de 20 años qué? Y pues sigo, por ejemplo, los lunes no significan una cosa dura para mí. ¿Cómo es el cultivo? Es una zona protegida donde se mezcla el agua dulce y el agua salada, que es bueno para las ostras, hay más alimento. Y entonces el cultivo que nosotros hacemos, al ser un sitio de poca profundidad, aquí hay 5 metros de altura, aunque ahora está baja mar, seco. Entonces utilizamos estas parrillas. Sobre estas parrillas se colocan estos sacos y dentro de los sacos van las ostras. Tienen que estar unas horas al día sin agua, ¿no? Eso es, porque se acostumbran a estar en seco, entonces desarrollan más el músculo y se mantienen cerradas luego cuando uno las quiere sacar a la venta. ¿Cuánto aguanta? Pues 8 o 10 días pueden aguantar en seco, sí. ¿Cuántos kilos o cuántas ostras tenéis? Unas 400.000 ostras. 400.000 ostras, no me digas. O sea que ahora en todo el cultivo, que ahora ya empieza a no verse, habrá casi 1,5 millones de ostras de diferentes tamaños. Vamos a bajar al parque que además queda poca agua. Ana. Que el mío pilla atravesado hasta el... ¡Hala, qué fresquita está el agua! Y ahora lo que tenemos que hacer es, vamos a ver, soltar unos cuantos sacos. ¿Se alimentan filtrándose por la cáscara o viven abiertas? No, abren un poquito la concha, un centímetro escaso, y entonces empiezan a filtrar agua, y a filtrar agua, y a filtrar agua, para coger el alimento y para respirar. ¡Nuria! Ya, que ya llegamos. ¡Que ya estamos aquí! Enséñame lo que haces. Mira, nosotros las ostras ya te han enseñado que vienen en estos sacos, pero no crecen todas a la vez, entonces tenemos que sacar el tamaño adecuado. Básicamente el trabajo que hacemos esto separar las grandes, por ejemplo. Esta es grande, ¿no? Esta es grande. Estas son las más grandes de todas, ¿ves? Esto es una talla como una T1, llaman en Francia. Pues tienes que diferenciar, pero les vas cogiendo el peso, mira. ¿Veis? Esta es pequeñita, esa todavía tiene que crecer un poco más. ¿Y esta no la volvéis a echar? Sí, las volvemos a meter otra vez a la ría, eso es. ¿Más o menos qué peso tienen que tener? Pues mira, ahora mismo estamos vendiendo una ostra entre 90 y 120 gramos. No sé. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Vine a probar suerte. Pero luego, ¿qué te enamora de este lugar? Pues es un sitio precioso, la verdad es que aquí se vive muy bien. Y si sale el sol, más. Cuando baja la marea queda totalmente seco. O sea, caminamos por entre medias y esto parece como un prado. ¿Sabes lo que hacen aquí con las ostras? Faves. ¿Faves con ostras? ¡Qué rico! Igual que con almejas, pero con ostras. Bueno, pues esto vamos lo a ves, seguir ¿no? clasificando. Sí, mira, está muy grande, va para allá.
estas Yo quiero probar intermedias. estas ostras, ¿eh? Hombre, por supuesto, ahora nos vamos y las probamos, porque eso es lo fundamental. Under stars, chilled by the winter. Tienes que sujetarla con la parte cóncava apoyada en la mano. Así. Vale, así. Vale. Ajá. Entonces hay que buscar... Mira, ¿ves este filo blanco? Más o menos Sí. ahí está la separación de las valvas. Sujetas el cuchillo así, Sí. solamente por la punta. Más o menos en la mitad y a la altura de ese filo blanco, ¿ves? Empiezo a meter, ¿no? Sí. No es fácil, ¿eh? No hagas palanca, simplemente así, ¿ves? Sí. La mía ya abrió. Estás cortando un músculo. Ya. La mía Mira, abrió ¿ves? también ya. ¿Ves este círculo? Esto es lo que has cortado. Hasta que no cortas esto no se abre. Este agua la tiras. La tiro. Y aprovechas para limpiar si te quedó algo de cáscara. Ajá. De abrir. Vale, muy bien. ¿Quieres un poquito de limón? Vale. Porque tú la tomas así directamente. A veces la tomo sin limón, con limón. Pues así. Tu es tellement fou. Qué carnosa. Tan buenas, ¿a que sí? Mon cœur perdu. ¿Esta gelatina que has hecho? He hecho una gelatina de gin tonic, a probar a ver qué tal. Una gelatina de gin tonic. El gin tonic se le da muy bien. Bueno, os digo una cosa, ¿eh? Quiero brindar por vosotros, porque sois la ostra. Somos De la verdad, ostra. habéis venido aquí. Somos la ostra. Mon petit bateau. Si Julio Verne hubiera sido asturiano en vez de francés, seguro que hubiera terminado sus días en una casa en lo alto de Luarca, escudriñando el Cantábrico a la búsqueda del mítico calamar gigante. Y lo hubiese llamado Peludín, que es como el imaginario popular en Asturias lo ha llamado siempre. Pues estamos en el centro del calamar gigante, este es el nombre que tiene el museo. Hoy es una realidad, pero hasta hace poco tiempo había sido una mitología. Mi nombre es Luis Laria y me dedico desde hace ya unos 23 años a lo que es, digamos que el mar. Y entonces entendí de que había otro mundo singular, extraordinario, en una ingravidez absoluta, que era precisamente el entorno oceánico. Kraken es una palabra noruega que significa monstruo marino. Y de hecho los grandes cefalópodos, los grandes calamares gigantes, hasta hace muy poco tiempo estaban, digamos que denominados así en el argot general. En el caso de la hembra puede llegar a medir 22 metros de longitud, el macho es unas 3 veces más pequeño, unos 7 metros, viven a profundidades muy importantes, hasta los 2000 metros fácilmente. No lo podemos catalogar por otra cosa que por los cadáveres. Tienen un porcentaje muy alto de amoníaco en la masa muscular, eso hace que sean tóxicos para el hombre. Asturias básicamente es el punto más extraordinario en presencia de calamares gigantes junto con las antípodas. La ría de Leo es una de las desembocaduras más grandes del norte de España. Su entrada puede llegar a medir hasta 1 kilómetro de ancho y durante siglos fue escenario de múltiples batallas. Incluso el famoso corsario Francis Drake hizo la vida imposible a los habitantes de esta costa. Justo aquí, en 1719, los españoles hundieron 2 de sus fragatas antes de que la Marina británica las secuestrara. Me sumerjo para ver los cañones que todavía hoy reposan en el fondo de la ría. Yo soy Francisco Martínez, soy de aquí de Figueras, todo el mundo me conoce por Pachi. Y bueno, soy aficionado a la pesca submarina. Pues yo soy Valentín, soy de aquí de Figueras también y lo mismo. Mi pasión es un poco la ría y el buceo. Los asturianos somos muy buena gente, muy apacibles y muy tranquilos, sobre todo en esta zona. Desde que somos críos sabemos historias de la ría en cuanto a hundimientos y restos, ya de gente mucho más veterana que nosotros que encontró cosas. ¿Pensabais que eran unos tubos que Sí, estaban unos ahí tubos que abandonados? alguien tiró de cualquier cosa y Sí. veíamos que por debajo de esos tubos desaparecían los peces. Y me agarré al tubo, pero vi cuando me agarré que no era un tubo, que era un cañón. Un cañón.
Un cañón de un barco de piratas, de corsarios. Joder, además había 3. Y dices tú, "Buah". Esta ría de Leo está sembrada de barcos hundidos y de pecios que, claro, al ser una ría muy arenosa, como bien sabes, está muy tapada. Pasábamos por ahí y no se veían, y pasamos por ahí 1.000.000 de veces. Sí, yo tengo, perdóname, una intriga, pero es que como hablan tanto del pirata Drake, ¿no? ¿Esa es su casa? ¿Fue su casa? Esa casa perteneció a Ares Pardo Donlevum y a su familia en su día. La familia del que capturó a Drake son familia de él. Los vaqueiros eran un pueblo trashumante que movían sus ganados entre las montañas del occidente asturiano, siempre en busca de los mejores pastos. Uno de los legados que nos dejaron aquellos ganaderos fue un embutido llamado chosco, que les servía de sustento durante sus largas jornadas de trabajo. Soy Agustín, presidente de la IGP del Chosco de Tineo. El chosco es un producto elaborado con cabecera de lomo, lengua de cerdo, todo ello adobado con sal, ajo, pimentón y embutido en la tripa, que es lo que es el ciego del cerdo, que le da esa forma tan tradicional y tan espectacular al chosco. Y luego, como estamos en Asturias, pues tiene que ir ahumado, es un producto ahumado. Lo tenemos en el ahumadero aproximadamente de 1 a 2 semanas, un poco variando el tiempo, la meteorología que haga en ese momento, y lo dejamos curar pues aproximadamente un mes y medio. El chosco es un producto que se lleva haciendo cientos de años. Se cree que viene de los vaqueiros, ¿no? Y que en los días de fiesta para ellos era un manjar, era lo que comían, el chosco. Se puede comer como embutido frío y como embutido caliente, pero de todas maneras está espectacular de bueno. En la zona de Cangas del Narcea se elabora desde hace siglos esta bebida. Los romanos decidieron hacer más llevadera la búsqueda de oro por estas montañas, elaborando vino. Yo soy Juan Manuel Redondo, soy enólogo en vino de calidad de Cangas, en Cangas del Narcea, y estamos pues empeñados y ocupados en recuperar la cultura heroica. Creo que somos la denominación de origen, o lo seremos próximamente, la denominación de origen más pequeña de España, y por supuesto estamos pues bastante locos para cultivar los viñedos que tenemos aquí y recuperar pues esta viticultura. ¡Qué barbaridad! Salimos del bosque y llegamos. Madre mía, pero ahora entiendo por qué se llama viticultura heroica, porque esto es... ¿Pero qué pendiente tiene? Pues andamos por el 50%, 40 y tantos, 50%. Estas viñas pues tienen 80, 90 años. Y para trabajar la tierra y todo, cuando recogéis la uva, ¿qué tenéis que hacer? Esto es a mano totalmente. Ten en cuenta que tanto de la parte de arriba como de abajo, pues la gente, los vendimiadores van por la línea de cultivo, pues vendimiando, recogiendo la uva pues en cajas o en pequeñas cestas, las van sacando. Pues porque aquí no puede entrar maquinaria. No, aquí nada. Aquí pues, como mucho un pequeño tractor a donde estamos, y nada más. Para ir cargando y bajar la uva a la bodega. Son variedades únicas. Sí. Ese verdejo negro, ese carrasquín, ese albarín negro, ese albarín blanco, son variedades que solo las vamos a encontrar aquí. Y vamos a buscar una cepa, mira, esta ya está limpia, ya veis que tiene el tronco limpio, pero hay por ahí alguna que vamos a buscarla y vamos a desmamonarla. Desmamonarla. Desmamonar se llama por aquí, que es quitarle los chupones, que también suena mal en estas épocas. Desmamonar, para quitarle los chupones. Pues eso es lo que vamos a hacer. Pues vamos, yo te ayudo. Madre mía, pero si aquí te tienes que ir a... Agárrate. Mira esto, por ejemplo. Fíjate que vejece, que solo tiene la corteza ya. Entonces, ¿cómo tengo que desmamonar? A ver. Mira, desmamonar, ¿qué pasa? Que todo esto de aquí le está quitando vigor al racimo. Entonces, son chupones. Vamos a deschuponar, vamos a hacer así. Arrancamos. Y aquí pues ya nos va a dar los racimos. Están lustrosas, hermosas. Qué bonito. Esto nos va a dar la uva aquí. Está preciosa. ¿Desde cuándo se empezó a cultivar? Pues posiblemente, hombre, siempre se pone la referencia de la fundación del monasterio de Corias en el año 1100. Entonces estamos hablando ya casi de 1000 años. Era
un monasterio muy poderoso y era propietario de la mayor parte de los terrenos que nos circundan. No Y, sabían nada los frailes hombre, no benedictinos. sabían nada. Lo que tenemos que hacer es bajar al monasterio y tomarnos un vino en el monasterio de estos viñedos, además. Hombre, yo creo yo quiero probar que es lo ese mejor, vino. ¿eh? Vamos. Vamos. Me ha encantado, de verdad que no había visto una cosa igual en mi vida. ¿Qué tal, prior? Encantada. Padre Emiliano, yo vengo algo ocupado. Sí. Ana quería tomar un vino en el monasterio y bajamos a conocer el monasterio. Quería conocer el famoso hombre, el retablo. Por favor. Mucho gusto, bienvenidos. ¿Qué pasó? No, vamos. Vamos. Los romanos colocaron los cimientos para la producción del vino de Cangas. Pero pasaron 10 siglos hasta que los monjes del monasterio de San Juan Bautista de Corias, conocido como el Escorial asturiano, impulsaran la producción vinícola. Todo gira en torno a esta bebida, incluso la propia iconografía del monasterio. La belleza del lugar, el esfuerzo en los viñedos, la historia. Todo ello impregna el sabor profundo y a tierra que tienen estos vinos de Cangas. Mi cabeza sale del monasterio repleta de leyendas. Sigo mis pasos por el llamado camino jacobeo primitivo, el mismo por el que peregrinó el rey Alfonso II el Casto. Con la magia que hay en estos bosques, no me extrañaría que lo que veo forme parte de la realidad. Además de historias y leyendas, la tradición oral asturiana se ha encargado de pasar de generación en generación una sabiduría en la cocina inigualable. Las responsables de transmitir ese legado son conocidas en Asturias como guisanderas. Maite es una de estas guardianas. Hola. Pero Hola. bueno, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Maite? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también. ¿Qué me vas a enseñar a hacer? Potaje de berzas. Potaje de berzas, que para un día como hoy, con el frío que hace... En Asturias dicen que la fabada que es lo más importante. Lo que conocen fuera de Asturias, lo que se come aquí de verdad es esto. Las fabas, las patatas, las berzas. Soy Maite y soy cocinera de Casa Lula. Ser guisandera para mí es un orgullo, porque no olvidaremos nunca lo de atrás. Me defino como guisandera y asturiana. Enseñarle a mi hija es un poco más difícil porque tiene un carácter más fuerte que el mío. Es más difícil. Ella lo coge todo porque es una esponja y lo absorbe todo, pero no es como... Ella no quiere ser como su madre. Desde que estoy en el club puedo decirte que aprendí a ver la vida de otra manera. Asturias es diferente, o creo que es diferente, porque lo hacemos todo con el corazón. Somos naturales 100%. Me quedan muchísimas cosas por hacer, o espero que me queden muchas cosas por hacer. La berza le tenemos que dar primero un hervor para que pierda un poquitín la fuerza. Y luego, por otro lado, vamos a poner a cocer las fabas, que es el primer paso, porque... Estas las has puesto a remojo previamente la noche anterior. Ya están a remojo. Las fabas. A ti te voy a poner, sí, te voy a poner... A las fabas le echas el agua, las cubres de agua fría. Echamos en la con un trozo de tocino, que como veis bien hebrudo, bien guapo. Y bien generosas las sí, raciones. Sí. Pues esto nada, esto ya lo ponemos aquí y lo dejamos. ¿Esto qué es, perdona? Estos son los huesos de butiecho. La columna del gocho. Del gocho. La columna. Adobada con ajo y sal y pimentón. ¿La adobas tú, por supuesto? Sí, y lo adobamos, le falta ese otro paso de meterlo en la tripa. En la tripa, exactamente. Ajá. ¿Pero es fresco? Sí. Vale. En la reunión anual de la Asociación de Hostelería dijeron: tenemos que hacer algo con nuestras mujeres. Pues ahí se formó el club, nos presentamos, muchas no nos conocíamos. Entonces las guisanderas hacemos una reunión mensual. Nos invitan a ir a cocinar a un sitio, pues van 4 guisanderas a difundir un poco la cocina asturiana. ¿Hay alguna que se guarda algún secreto? Hay una que además lo dice públicamente, aparte de las que se lo... Esmeralda, la del Nalón. Ella dice que la merluza la sidra, que no da el secreto a nadie. Que no da el secreto.
won't let me sleep. Es muy importante escacharlas, no cortarlas. Creep on in, creep on in. Entonces ahora aquí ya tenemos las fabas, las berzas... Las berzas. Y el compago, todo. Ya ha cogido un color buenísimo, ¿eh? Sí. Entonces ahora vamos a sacar el compago para añadir las patatas, para poderlo revolver Muy bien. bien. Ahora la tapamos y la dejamos aquí, que vaya plof plof. Entonces la pruebo luego, ¿no? Sí, mejor. Mientras el pote se prepara, conozco algunas guisanderas y escucho las historias que hay detrás de estas mujeres. Menuda pandilla de guisanderas. Bueno, aquí estáis una parte. Sois 30, ¿no? Estamos hablando de dinero. Otra guisandera. Tú eres la heredera. Yo, bueno, eso dicen, no sé. Sneaking in, sneaking in, creeping in. Buah, buah. Esto está que te mueres. ¿Necesitas sal? ¿Sí o no? Pues no. No necesitas Bueno, sal pues porque entonces... tiene todo mucho sabor. Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, y a le voyou du jour qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice, y a l'assassin de service. Entonces ahora ya lo pasamos aquí. Lo ideal es que esto vaya luego hirviendo aquí. Hay un truco, que ese es un truco que yo siempre digo, aunque mucha gente dice que no se dicen todos, y es, cuando haces fabada, la fabada que te sobra, la guardas. Y el primer paso que hicimos hoy, lo ahogas. Pones directamente a cocer las berzas con el compago, le añades, cuando echas las patatas, echas las fabas que tienes de la fabada y te va a salir el caldo más espeso. Mucho más espeso y además que ya está súper reposado. Service, qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant. Coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table. ¿Cómo lo coméis? ¿El compago dentro? Qu'il vienne pour se mettre. Una sal de pasita con un repollo con gambas que me gustó. Si la photo est bonne, il est bien de sa personne. La populaire. Mientras fluye la charla, soy consciente de mi suerte como viajera. No tengo que recordar los días, sino momentos como estos. Si la photo est bonne. En mi última escala, vuelvo a encontrarme con algunos de los amigos con los que tanto he aprendido en este viaje. Seguro que tendrán ganas de una buena seira. Hola, Luisa, vamos. ¡Qué bien vivís aquí, hombre! Mira lo que traigo, un guiso de pulpo buenísimo. Vamos a sentarnos aquí. Eso hay que cortarlo. Pero menos... Oye, a ver, Paula. La primera Vale, cocina. cocinera. A ver, cocinera, que eso. Venga, vaya pinta que Artista. Pero es que con el viento no es fácil, ¿eh? No, que no se mueve. Termino el día escuchando más historias de estos pescadores, que aseguran haber visto calamares gigantescos embarrados en sus redes, y la de espíritus de dos amantes que aún se aparecen en mitad de la noche. Todas estas leyendas me hablan de un pueblo orgulloso que de alguna forma tiene que explicar la magia de vivir y formar parte de un lugar único y maravilloso como es este occidente asturiano. Mama, take this badge from me. Asturias es diferente porque lo hacemos todo con el corazón. It's getting dark to see.
apetecería volver a dejar la ciudad por el mar o por un sitio así tranquilo como Castropol. Asturias huele a vida, huele a campo, a naturaleza. El asturiano es una persona que ama mucho su tierra, la sidra, sus costumbres. Los asturianos somos muy buena gente, muy apacibles y muy tranquilos. Somos naturales 100%. Yo soy de los que digo La gente que, sabe, pero... que nunca se sabe bastante. No. Sí, Nunca. estás El continuamente fútbol aprendiendo. Siempre aprendes, siempre. Asturias me ha transportado del azul al verde, de lo auténtico y lo real a su mundo mágico y de leyendas, para finalmente quedarme con lo mejor de los dos. Porque el que no cree en la magia, nunca la encontrará. Caser Seguros patrocina Un País para Comérselo.